Hace más de 20 años que trabajo específicamente en lo que es desaparición forzada de personas. Y hace unos años, que le comentaba recién al compañero, empezamos a advertir la diferencia que existe entre la desaparición forzada de personas y cuando desaparece una viva que lo relacionamos con la trata. No casualmente son dos delitos diferentes, porque hay toda una metodología diferente, el objetivo de la desaparición, o sea, las causas de la desaparición son diferentes, más allá de que siempre esté relacionado el Estado. Empecé a trabajar en Comodoro Rivadavia, en el caso de Iván Torres, que varios conocen acá. Hace unos años también vinimos y pudimos conocer a familiares y compañeros y compañeras que acompañaban el caso de Sergio Ábalos, y tomamos el caso y lo presentamos el compañero en ese entonces de la gremial de abogados, Virgilio. Digo compañero, él sigue estando en la gremial, en la que no estoy soy yo, pero bueno, el compañero presentó en el ámbito federal denunciando que la desaparición de Sergio Ábalos era una desaparición forzada. Y bueno, conocimos a Lila, la mamá de Luciana, cuando fue el mes pasado a la ciudad de Buenos Aires, y charlando, incluso el otro día estuve en Jujuy con los compañeros y compañeras que tienen una militancia frente a Morales, frente a la modificación de la Constitución. Y hablando de la desaparición forzada, las características, y realmente es increíble cómo, más allá de que sabemos como instintivamente qué hacer, todavía tenemos como algunas dificultades como para identificar, porque una vez que tengamos identificado bien a dónde ir, quiénes son los responsables, por lo menos vamos a pegar más fuerte, más certeramente. Bueno, estamos con el papá de Otoño, que también es un caso que hemos seguido hace muchos años, ¿no? Lamentablemente. Y todos rodeados de impunidad, y si hay impunidad es porque hay poder, y si hay poder hay todo un sistema judicial que garantiza esa impunidad. Nos decimos todo el tiempo que el poder judicial se creó inclusive en la historia para sostener un poder económico a determinadas personas, varones, heterosexuales, blancos, propietarios, que son los que detentan el poder. Bueno, así han pasado los siglos y claramente el sistema judicial no está pensado para que las mujeres vayamos a tocarles la puerta por violencia, de las diferentes violencias. Naciones Unidas, ONU, Mujeres, dice que 1/3 de la población de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, física o sexual, sin contar el acoso. El otro día que estuvimos en una charla, venimos con Julieta a un congreso de abogadas de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y estábamos varias reunidas y pedí que levantáramos la mano todas las mujeres que en algún momento habíamos sufrido algún tipo de acoso, ya sea que nos tocaron en la cola en el colectivo, que tuvimos que ver algún tipo que se bajaba los pantalones, o escuchar que nos dijeran o que nos estuvieran toqueteando. Y levantamos, excepto 3 o 4, el resto levantamos todas las manos. Y después la segunda pregunta fue ¿cuántas de nosotras habíamos ido a denunciar? Solamente levantó una. Quiere decir que el sistema judicial no está preparado para que todas las mujeres vayamos a reclamar y que nos dé una respuesta, porque el sistema judicial está pensado para garantizar el poder de algunos varones determinados. En el marco de todo esto, el poder económico extractivista, que es la matriz que tenemos implementado
desde hace más de 500 años en esta región, con genocidios que han garantizado que el despojo se perpetúe hasta la fecha, y ahora vemos a un presidente totalmente desquiciado, que ni siquiera nos vende barato, sino que nos regala. Entonces la preocupación siempre fue los pibes. Mi preocupación personal fue primero los pibes que desaparecían, qué hacer con estos pibes que desaparecen. Trabajamos para que se tipifique el delito de desaparición forzada en el año recién 2011, llevando el caso de Iván. ¿Y qué es una desaparición forzada? Es cuando desaparece una persona y se sospecha fuertemente que esa desaparición responde a ya sea policía, gendarmería, prefectura, alguna de las fuerzas de seguridad, o en otros países están los paramilitares o las pandillas que trabajan junto con la policía. Entonces, por eso la desaparición forzada es aquella desaparición de una persona en manos de funcionarios del Estado o con la aquiescencia, que se llama con el apoyo del poder del Estado. Entonces, cuando desaparece un pibe, ¿qué hacemos? Vamos a una comisaría, a ver si está ahí en la comisaría, y también tenemos que ir a un juzgado para hacer un habeas corpus, porque el habeas corpus es el instrumento constitucional para que el Estado diga a dónde está una persona que sospechamos que lo tiene el propio Estado. Funcionarios del Estado, concretamente. Policía, gendarmería, prefectura, policía federal. Ahora, cuando desaparece una piba, el habeas corpus no funciona porque una piba que desaparece no la van a llevar a una comisaría para sacarla de su... Porque ¿qué genera la desaparición forzada? No solamente desaparece esta persona, sino que provoca un temor al resto, a los compañeros, a la sociedad, a lo que se está haciendo. El caso Santiago Maldonado. ¿Qué generó la desaparición de Santiago? La desaparición de Santiago provocó inmediatamente que un montón de pibas y pibas que eran solidarios y que acompañaban los reclamos en la región, en esa zona del pueblo mapuche, directamente no fueron más a acompañar. ¿Qué pasó ahora con Soledad Martínez, la chica detenida en Esquel, en Chubut? Ella claramente estaba acompañando, solidaria, viviendo en una comunidad mapuche, y fue la única privada de su libertad y estuvo detenida y ahora sigue con prisión domiciliaria. ¿Para qué es eso? Eso es para generar el temor al resto de la gente que se está movilizando. Ese es el efecto de la desaparición forzada. Pero cuando desaparece una piba, no va a estar en una comisaría. Si uno presenta un habeas corpus, no es eficaz ese instrumento, que sí es eficaz. Hola, ¿cómo estás? Ese instrumento que no es eficaz, que es el instrumento para una desaparición forzada, para una piba que está desaparecida, no funciona. No va a funcionar porque no va a haber ningún policía ni siquiera que diga no sé, y tal vez el policía diga no, la estamos buscando. O sea, seguramente esa posibilidad de que una piba desaparezca en el marco de la trata de personas, hay funcionarios policiales, hay fiscales, hay un poder judicial, hay un poder político que conoce, pero es más complicado ir directamente hacia ellos, más complicado generar estos vínculos directos, que es diferente cuando hay desaparición de una persona. Pero lo que sí tienen en común, primero saber que todas las personas que están desaparecidas es obligación del Estado buscarlas. Primero, la obligación es prevenir, es que nadie desaparezca. Después, buscarla.
Después, investigar por qué está desaparecida. Después, sancionar a los responsables de esa desaparición. Y después, reparar integralmente a la persona desaparecida y a todo su grupo familiar, si es que hay una responsabilidad en la desaparición de esta persona. No todas las personas que desaparecen porque son víctimas de desaparición forzada o de trata. Hay personas que desaparecen porque se quisieron ir voluntariamente, porque por algún tipo de enfermedad están perdidos, pero eso, que el Estado se agarra de esos números, que lo único que registra es para tapar a toda la gente que tiene desaparecida por responsabilidad del Estado y específicamente en responsabilidad de trata en relación a las pibas. Entonces, lo que sí tienen en común, no solamente la responsabilidad del Estado, sí, ¿qué significa en la Argentina que tanto la trata como la desaparición forzada sean delitos federales? La Argentina, como es un país federal, todas las provincias tienen su sistema de investigación, su propio poder judicial. Tiene un solo código penal para toda la Argentina, pero después cada provincia lleva adelante su propio proceso para determinar si una persona es responsable o no penalmente, civilmente también, laboralmente también. Pero hay determinados delitos que lo tiene que investigar la justicia federal, que es una sola en toda la Argentina y que tiene sede, diríamos, que tiene una oficina, que será el Poder Judicial Federal en cada una de las provincias. Y la trata, como la desaparición forzada, son delitos que debe investigar la justicia federal. Entonces, cuando desaparece una piba y nosotros entendemos, sospechamos que es víctima de trata, hay que ir a la Fiscalía Federal, hay que ir a todos lados. Primero hay que salir a las calles, hay que gritar, hay que patear, eso primero. Como siempre, sabemos que lo único que más o menos nos viene funcionando es salir a la calle. Pero después hay que ir a tocarle la puerta a las fiscales y a los fiscales federales. Entonces, rápidamente, ¿qué va a hacer el fiscal? Primero va a decir que no corresponde, porque no corresponde, porque nunca te dicen por qué no corresponde, y después va a decir que hay que esperar o que seguramente hay una causa en la justicia provincial. Entonces, lo que hay que hacer es dejar por escrito ese momento con un sellito, porque a partir de ahí se le empieza a contar segundo a segundo la responsabilidad de ese fiscal o de esa fiscala que no hagan nada. Porque si no es trata, ojalá no sean víctimas de trata ninguna piba, pero para decir eso, primero tiene que estar la piba. Una vez que nosotros lo vemos, decimos, bueno, primero está, listo, ahora vemos dónde estuvo mientras estuvo desaparecida. Ahora empezamos a investigar. Pero primero, si no está, ¿cómo van a decir qué es lo que no es? No es trata. ¿Por qué no es trata? Porque hay una investigación en la provincia. ¿Y qué hay en la provincia? No, se está investigando que a lo mejor falleció. El Estado tiene la obligación de buscar a las personas y esa obligación tiene que ser buscar con vida a la persona. Eso es una obligación internacional. Esto está dentro de los parámetros del Grupo de Desaparición Forzada o Involuntaria de Naciones Unidas. Está establecido. El Estado tiene la obligación de buscar a la persona, a todas, y buscarla con vida, hasta que la propia familia, en todo caso, diga que no se lo busque más con vida o acepte otra posibilidad, otro resultado. Pero esto es un derecho que tienen los familiares. Mientras los familiares no acepten que su hijo o su hija no está con vida, el Estado tiene la obligación de buscarlo con vida. Pregúntenle a María Villacura, la mamá de Iván Torres.
Hace 22 años que Iván está desaparecido. Hace 22 años que María Villacura no acepta que alguien un poquito diga que Iván no está vivo. No lo permite. No se lo permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hicieron juicios contra policías. María dice, a mí no me importa. ¿Qué juicio de la policía? ¿De qué juicio a quién? ¿Por qué? Condenaron a 2 policías por partícipes de la desaparición forzada. El partícipe es el que participa en la acción del otro. No hay otro. María dice, ¿qué me están diciendo? No permitirle que el Estado nos diga cualquier cosa. El Estado siempre va a querer hacer un juicio y condenar a alguien. Y después esa condena se va a caer. O cuando llegue al juicio va a decir, no, está prescrito. Y si no está prescrito, no, faltaron pruebas. Bueno, pero estuvo condenado, bueno, sí, pero el derecho del imputado, y está todo perfecto el derecho de los imputados y nadie quiere que se vulnere el derecho de nadie. Pero no permitamos que el Poder Judicial nos diga siempre lo mismo. Ya sabemos lo que nos va a decir. Exijamos con vida, bueno, que esto no fue una consigna, lo de las madres de Plaza de Mayo con la aparición con vida. Vivos, se los llevaron, vivos, los queremos. Esa petición es derecho. Hoy es derecho internacional. El Estado, desaparece una persona, tiene la obligación de que aparezca con vida. Las obligaciones del Estado obviamente no son de resultado, diríamos, ¿no? No es como un arquitecto que quiero que me haga una casa y si no me hace la casa no se cumplió el contrato. Pero el Estado debe garantizar todos los medios para que la búsqueda, primero para garantizar que efectivamente no desaparezca la persona y después garantizar que la investigación, la búsqueda va a ser eficaz, no ya en primera instancia no va a servir para nada. Si vos ya sabes que no va a servir para nada, si vos vas a decir, ¿qué estás buscando? ¿Y qué hiciste? Vine hace un mes y no me dijiste nada. ¿Qué hiciste desde un mes hasta acá? No, lo que pasa que el presupuesto cambiaron justo el secretario se fue, el que llevaba el sumario. Esas son respuestas que siempre da el Estado, los funcionarios, y nosotros no podemos permitir que lo digan. Que haya un costo para ese funcionario, para esa funcionaria de la respuesta que da. ¿Cómo hacerlo? Bueno, llevar registros. Hay un documental que se llama Adón Pirulero, que lo empezaron a hacer, ¿cómo se llama? Escobar, no recuerdo el nombre, de unos muchachos que hicieron este documental y ellos querían hacer el caso de la desaparición de Luciano Arruga. Y habían empezado a estudiar, conocían también el caso de Iván Torres y entonces, bueno, cómo se fueron dando las diferentes desapariciones de Sergio Ávalo, de Daniel Solano, obviamente de Julio López. Y cuando pasa lo de Santiago Maldonado, retoman este documental y lo terminan. Y lo impactante de ese documental son las respuestas de los jueces y de los fiscales y de las fiscalas. Igual, en cualquier parte de la Argentina, en cualquier tribunal, te responden lo mismo, que era lo que decía Nora Cortiñas cuando nos empezó a acompañar en el año 2003 la desaparición de Iván. La acompañó a María Villacura, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, las dos madres de Plaza de Mayo, la acompañaron a María a recorrer los tribunales, a hablar con el juez, a hablar con el fiscal, y después me dice, no puedo creer, nos dicen exactamente lo mismo que nos decían a nosotras. Se habrá ido con una piba, con una mujer, a lo mejor estaba de novio, bueno, señora, no se habrá enojado con usted, ¿y en qué andaba su hijo? Las mismas respuestas. Entonces, si ya sabemos que van a ser las mismas respuestas, no permitamos que nos digan esto y
sostener que es muy difícil, que es muy complicado. Cada familia tiene el derecho a llevar su causa como pueda, como quiera, como le parezca. Eso es incuestionable, es incuestionable. Sí tratar de tener como algunas herramientas, ¿no?, de quienes acompañamos para encauzar, ¿no?, para ayudar a no desgastarse, por ejemplo, discutiendo con un policía, hay que ir y tocarle la puerta al juez, y en todo caso discutamos en el mismo tono que estaría peleando con un policía, me voy a pelear con el fiscal, me voy a pelear con el juez. Porque en definitiva el policía, excepto que le tiremos la puerta de la comisaría, después los responsables son los jueces y los fiscales. Entonces, bueno, eso, en principio que lamentablemente cada vez va a estar peor, porque no hay nada que nos diga que vayamos a estar mejor. Encima con Vaca Muerta es una zona, hace años que pienso en un mapa de la Argentina con los sectores donde hay recursos naturales y arriba el mapa de la violencia. El mapa de los recursos naturales y arriba el mapa de las violencias. La violencia de las desapariciones forzadas, la violencia de las torturas en comisarías, las violencias de las desapariciones de las pibas, la violencia de los femicidios. Toda esa violencia abajo hay algo que sacar. Están saqueando, siguen saqueando. Y para poder saquear necesitan violencias. Y las violencias son esto lo que vemos ahora en este momento.